Señor Jesucristo. Romanos capítulo 5, versículo 1. Romanos capítulo 5, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias damos a nuestro Dios siempre y muy especialmente por nuestro Señor Jesucristo, por su presencia con nosotros y por el movimiento, el poder y la bendición de la misma palabra de Dios. El apóstol Pablo explica, ya que esta carta no la escribió él. El apóstol Pablo explica: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos instalados en este lugar, las asambleas que nos congregamos en el nombre del Señor Jesús, de la sana doctrina. Hemos sido guiados por el Señor para llegar hasta este lugar, reunirnos como iglesia y dar a conocer parte de la forma de la sana doctrina. Quisiera en el nombre del Señor Jesús suplicar la atención de todos, así como de personas invitadas que han venido y están con nosotros. No dudamos que dentro del pueblo del Señor hay hermanos que perseveran en una iglesia pentecostés. Nos alegramos que usted también haya venido. El apóstol Pablo explica: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Primero quiero explicarle que la palabra justificar significa probar la inocencia de alguien de lo que se le atribuye o se le impute, como usted lo entienda, de lo que se le sospecha. Justificar significa probar su inocencia, entre otras palabras. Cuando se habla de fe, se habla de confianza, se habla de seguridad. El escritor a los Hebreos escribe en el capítulo 11, versículo 1: es pues la fe, la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa fe que se generó, que se produjo por el oír la palabra. Romanos capítulo 10, versículo 17, la palabra de Dios dice: así que la fe es por el oír, y el oír por... Si la palabra justificar la inocencia de alguien
de lo que se le atribuye o de lo que se le sospecha, si la palabra fe significa confianza. El apóstol Pablo está explicando que cuando nosotros, por la confianza que colocamos en lo que el Señor hizo por nosotros, nos vino a declarar justos ante los ojos de Dios, y vivimos en paz con Dios. Eso está diciendo el apóstol Pablo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Miremos rápidamente Romanos capítulo 3. Ahora es el capítulo 3 y su versículo 30 y 31. No se le olvide que la palabra justificar significa probar la inocencia de alguien de lo que se le imputa, se le atribuye, de lo que se le sospecha, en otras palabras. Ahora miremos Romanos capítulo 3, versículo 30 y 31. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por la fe a los de la incircuncisión. Es decir, que Dios puede justificar por la fe al judío, aquel que está circuncidado, y al gentil que no está circuncidado, y aunque no conoce la circuncisión. Pero oiga lo que sigue diciendo, porque ahí está el mensaje. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga esta palabra, hermano y hermana, hermanos de otras iglesias que están con nosotros. El apóstol Pablo explica, porque Dios es uno, Dios es uno, y Él puede probar la inocencia del judío y puede probar la inocencia del gentil, pero siempre y cuando por la fe, cuando se coloca la confianza en Él. Pero sigue diciendo, luego por la fe invalidamos la ley. ¿Qué dice usted, hermano y hermana? Lo dice la palabra. Luego por la fe invalidamos la ley. Alguien puede decir, estamos en el tiempo de la gracia, y a la ley nada que ver, ya no vale la ley. La Biblia dice, ¿acaso que por la fe, luego por la fe invalidamos la ley? Está hablando de la ley de Moisés. Invalidar significa hacer nula una cosa. Quiero mostrarle, hermano y hermana, por la palabra, mostrarle por qué, aún en este tiempo de gracia, no podemos invalidar la ley, hermano. La palabra dice, la confirmamos, la confirmamos, la afirmamos. Quiero mostrarle por la palabra, primero con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo y con su atención, porque su atención contribuye, su atención nos ayuda. Así quisiera mostrarle, basándonos en la palabra, ¿por qué en este tiempo de gracia? Esta palabra lo habla el apóstol Pablo en el tiempo de la gracia. Luego por la fe, luego por el hecho de confiar en Dios y que Él pruebe nuestra inocencia, anulamos la ley, invalidamos la ley. No, dice Pablo, la confirmamos. Quiero mostrarle por la palabra
dos versículos, dos palabras basadas en las Escrituras. ¿Por qué en este tiempo, aún en este tiempo de gracia, no podemos invalidar la ley? Miremos las palabras rápidamente. Evangelio según San Mateo, capítulo 23. Tome nota que por la fe no podemos hacer nula la ley, no podemos invalidar la ley de Moisés. Mateo capítulo 23, versículo 23. Vamos a tomar unas palabras en este versículo. Hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dejemos a esa gente, hagámosla a un lado, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Pero tome nota de lo que sigue diciendo: y dejáis lo más importante de la ley. Está hablando de la ley de Moisés. Y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué no podemos invalidar la ley? Porque aún en la ley, hermano y hermana, la ley descansaba en tres bases fundamentales. Una de ellas se llama justicia, la otra se llama misericordia y la otra se llama fe, hermano y hermana. Es cierto que Israel iba tras una ley por vista, no por fe, sino por vista. Sin embargo, oiga lo que el Señor está diciendo: dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué fue salvo el malhechor, hermano? Ayer oíamos, parece que ayer oíamos en parte el reconocimiento del malhechor. Él reconoce que está sufriendo como consecuencia de sus actos. Él reconoce, se hace responsable del sufrimiento, porque reconoce que sus hechos merecían un castigo. Se recuerda, ayer el siervo del Señor hacía mención de ese pasaje de el malhechor cuando estaba en la cruz. Ni aun tú temes a Dios estando en la misma condición. Nosotros, a la verdad, merecemos lo que nuestros hechos justamente merecen, pero ningún mal hizo. ¿Por qué fue salvo el malhechor, hermano? ¿Solo por reconocer que es pecador? La palabra que me llama la atención en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 43, cuando le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Qué actúa en él, hermano? Es la fe. No es salvo por su vida de justicia, no es salvo porque está practicando la misericordia. Reconoce que estando en la cruz, hermano, está consciente de sus actos, que hay una consecuencia de sus acciones y lo está sufriendo con reconocimiento. Pero cuando le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, en él, hermano, en él, su mente en el malhechor se va al milenio, cuando el Señor viene a restaurar a Israel y a establecer su reino milenial. Acuérdate de mí. Cree que Jesús es el Mesías. Así, cree que Jesús un día va a venir a reinar 1000 años sobre la tierra, y le dice al Señor: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Por qué no podemos invalidar la ley? Porque aún en la ley, hermano, porque en la ley habían tres bases fundamentales
Una, la justicia, la otra, misericordia, y la otra se llama fe, hermano. Pero sigamos mirando rápidamente. Ahora, Gálatas, ¿por qué nosotros? Bueno, el apóstol Pablo dice: luego por la fe invalidamos la ley, hacemos nula la ley, ya no vale la ley. Miremos la palabra. Gálatas capítulo 3, versículo 24. Gálatas capítulo 3 y su versículo es el 24 y el 25. Por la fe hacemos nula la ley, en ninguna manera la confirmamos. Gálatas capítulo 3, versículo 24 y 25. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. ¿Sabe usted qué es un ayo? Ayo, ayo con Y. Ayo. Un ayo, hermano y hermana, es un mentor, es una persona encargada del cuidado. Eso se ve más en las familias pudientes. Hay un ayo, hay un mentor que se dedica al cuidado, a la educación, a la formación de un niño, le enseña disciplinas. Oiga, hermano, el apóstol Pablo explica que la ley fue nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Oiga, hermano, ¿por qué no podemos invalidar la ley? Ya no vale la ley, estamos en la gracia, ya nada que ver con la ley, ya no vale, la ley quedó anulada. No, hermano, no la podemos invalidar, porque la ley fue nuestro ayo. Le decía que un ayo es una persona que está encargada del cuidado, que aconseja, que guía a otra persona. Ese es un ayo, es un mentor, hermano y hermana. Y me viene a la mente, solo le voy a explicar, por ejemplo, en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículo 27, se recuerda que cuando iban camino a Emaús, el día domingo, el día de la resurrección de Cristo, cuando va caminando, aquellos dos hombres van caminando y el Señor se acerca a ellos, comienzan a entablar una conversación, pero a la altura del versículo 27, de ese capítulo 24, la palabra dice que el Señor, desde Moisés, pasando luego por los profetas, les declaraba lo que de él decía. Oiga, hermano, la ley dice que fue nuestro ayo. No podemos invalidar la ley, porque hay tres bases fundamentales, y una de ellas también es la fe, hermano. Esa fe que hizo al malhechor alcanzar una gracia, hermano, una gracia para que Dios lo veía, para que Dios lo viera, para que Dios lo considerara, para que Dios aprobara su inocencia, aún estando en la cruz. La Biblia dice que era un ladrón. Oiga, hermano, era un malhechor, pero Dios lo justifica, y lo justifica por una de las bases fundamentales que se llama fe. Luego la ley fue nuestro ayo, el encargado de guiarnos a Cristo, para que por la fe, para que fuésemos justificados por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Yo sé que con nosotros han venido hermanos de otras iglesias, o cuando me refiero a otras iglesias, me refiero a las iglesias pentecostés, así. Es posible que algún hermano o hermana de alguna de las iglesias
Pentecostés se pregunte, pero si ellos no invalidan la ley, la aprueban, ¿por qué entonces no practicamos lo mismo? Y aún alguien de la iglesia donde nosotros nos congregamos, es posible que al leer la palabra, al escucharla, se pregunte, bueno, si nosotros no invalidamos la ley, sino la confirmamos, la aprobamos, entonces ¿por qué nuestra doctrina es diferente? Porque nos unimos a todas las iglesias para que haya una sola doctrina. Miremos la palabra rápidamente. Miremos la palabra. Romanos capítulo 10, rápidamente. Romanos capítulo 10 y su versículo es el versículo 4, 5, 6 y 9. Capítulo 10 de Romanos, versículo 4, 5, 6 y luego el 9. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Oye esta palabra, hermano, hermana. La ley de Moisés escribe: el que haga estas cosas, el que practique estas cosas, va a vivir por la práctica de la ley. Se le va a prolongar la vida. Y en la mañana oíamos algo sobre el paraíso. Cuando un judío moría practicando la ley, hermano, alcanzaba una justicia de Dios y se iba su alma al paraíso terrenal. Eso lo oíamos en la mañana. La Biblia dice, hermano, ahora viene el versículo 6. Pero la justicia que es por la fe, dice, versículo 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Notemos la diferencia, hermano. Alguien se pregunta, pero si nosotros, los que nos llamamos la sana doctrina, si no invalidamos la ley, si no hacemos nula la ley, entonces ¿por qué no practicamos lo que otras iglesias practican? Oiga, hermano, entonces dirá alguien de las iglesias Pentecostés, si ellos no invalidan la ley, entonces ¿por qué no gozamos de comunión? ¿Por qué no estamos unidos? ¿Por qué no practicamos lo mismo? Porque ellos no se unen a nosotros. Aquí está la diferencia. Oye, hermano, dice que el fin de la ley es Cristo. Con Cristo la ley llegó a su fin. Con Cristo la ley llegó a su cumplimiento. En la mañana el hermano siervo del Señor hacía mención de algunas dispensaciones que han pasado. Y valga la redundancia que la primera dispensación se llama dispensación de la inocencia. Dice que Adán y Eva estaban desnudos y no se avergonzaban. Viene la dispensación de la conciencia. Cuando se vieron desnudos, hicieron delantales con hojas de higuera. Es la dispensación de la conciencia. Más tarde viene la dispensación del gobierno humano, donde aparece aquel primer cazador, poderoso cazador, y luego más tarde viene la dispensación de la promesa, y más tarde la dispensación de la ley, y ahora estamos en la dispensación de la gracia. El hecho de que nosotros no invalidamos la ley no significa que estemos obligados a tener que cumplir otra vez la ley de Moisés, porque hay una diferencia. En la ley de Moisés, la Biblia dice
que el que haga estas cosas vivirá por ellas. En la ley de la fe dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lamentablemente tenemos que decirlo, no venimos a descreditar a ninguna iglesia, pero está en nuestro deber darle esta explicación. Lamentablemente las iglesias pentecostés todavía están viviendo parte del tiempo de la ley. Hermano y hermana, ya le voy a mostrar algo a continuación. Mi tiempo está por llegar ligeramente. Miremos ahora Gálatas capítulo 5. Ahora miremos la palabra Gálatas capítulo 5, y su versículo es el versículo 4. ¿Por qué no practicamos la misma forma de doctrina? Porque usted, hermano, que está con nosotros, hermana que está con nosotros, que persevera en una iglesia pentecostés, todavía está practicando parte de la ley de Moisés. Pero la Biblia dice que el fin de la ley es Cristo. La Biblia dice que con Cristo la ley llegó a su final, que con Cristo la ley tuvo su cumplimiento, se terminó, se acabó la dispensación de la ley y comenzó el tiempo de la gracia. Pero miremos, vamos a ir terminando este mensaje. Ahora miremos Gálatas capítulo 5, versículo 4. De Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Voy a explicarle para finalizar este mensaje, hermano y hermana. Quiero explicarle esta palabra, este versículo, le quiero explicar para dejárselo en su corazón. Comúnmente esa palabra, caí de la gracia, la utilizan hermanos que un día cayeron en pecado, tal vez de adulterio, tal vez de fornicación, tal vez de borrachera, tal vez de hechicería, tal vez en pleito, en contienda o en otros pecados que la Biblia condena. Y el hombre dice, y los hermanos, aún en nuestra iglesia, dicen los hermanos, caí de la gracia. ¿Quiere que le explique qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo en este versículo? Y se lo voy a explicar con un ejemplo para que usted lo entienda, porque yo no sé cuántos hermanos desde aquí adelante hasta allá atrás, yo no sé cuántas hermanas desde aquí adelante hasta allá atrás están caídas de la gracia. Pero ¿qué es caer de la gracia? Oiga lo que Pablo dice: de Cristo os desligasteis, los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Le voy a explicar con la ayuda de Dios para terminar este mensaje. Cuando una persona, bueno, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo de la ley de la fe, la ley de la fe que dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. A nosotros nos consta, hermano, nos consta, hemos presenciado conversiones de mucha gente, de muchas personas. Algunas están con nosotros todavía perseverando en esa forma de doctrina, pero otros se fueron, se alejaron, optaron por refugiarse en otra iglesia. Y ¿sabe qué me llama la atención, hermano? ¿Cómo es caer de la gracia, hermano, hermana? No es decir caí de la gracia, es que caí en adulterio, caí de la gracia porque tomé, porque forniqué, porque me engañaron y fui con los hechiceros. No, hermano, eso significa caer en pecado. ¿Sabe qué significa caer de la gracia? Le voy a explicar ligeramente. La Biblia dice: si confesares. Hay personas que han venido confesando que Cristo es el Señor. Hay personas que un día dijeron: yo me arrepiento y yo me convierto, yo acepto a Jesús
como mi Salvador personal. Yo creo en el poder de la sangre de Jesucristo. Cayeron rendidos al Señor Jesús, pero el tiempo pasó, pasaron los meses, pasaron los años, y ¿sabe qué me llamó la atención? Eso es caer de la gracia. Aquellos que un día profesaron que Jesús es el Señor, confesaron con su boca que la sangre de Cristo tiene poder para limpiar el alma. Lamentablemente, hace algunos años me llamó la atención, me despedí de un hermano de las iglesias pentecostés. ¿Sabe qué me dijo, hermano? ¿Sabe qué me dijo? Cuando nos despedimos, me decía: sigamos adelante, hermano, sigamos adelante para que podamos alcanzar la vida eterna. Eso significa caer de la gracia. Aquel que un día confesó que Jesús es el Señor, que creyó en su corazón en el poder de la sangre de Cristo, pero ahora está confiando en su perseverancia. Ahora dice: perseveremos, hermano, perseveremos, hermana, para que podamos ser salvos. Cayó de la gracia. Ese es el que ha caído en la gracia. Aparte, aquel que ha caído en el pecado, aquel que un día confesó que era un pecador y necesitaba del perdón, de la salvación, del poder de la sangre de Cristo, creyó en ese poder maravilloso. Pero ahora dice: sigamos, hermano, continuemos, luchemos, para que al final Dios nos va a llevar al cielo. Cayó de la gracia. Yo no sé cuántos por este lado, cuántas por este lado han caído de la gracia. Esta tarde habrá un mensaje, no cabe duda, de conciencia. Es tiempo que se levante, hermano y hermana. Recuerde, la Biblia dice: luego venía la fe. Invalidamos la ley en ninguna manera, porque en la ley había una base fundamental que se llamaba fe, y esa ley nos llevó a Cristo como un ayo que, tomando nuestra mano, nos encaminó al Señor, y a Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, y que Él bendiga su palabra.